Hoy, debido a la proximidad de la celebración del Pentecostés, vamos a abordar este fascinante tema, el bautismo con el Espíritu Santo. Y vamos a tratar de contestar con la palabra de Dios algunas preguntas que son los puntos principales de este sermón. La primera pregunta es, ¿cuál es la promesa del Padre enseñada por Jesús? ¿Cuál es la promesa del Padre enseñada por Jesús? En Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, estoy por usar la versión Reina Valera 60, que tiene la mayoría. Hechos 1, 4 y 5, Lucas, el escritor del Evangelio que lleva su nombre, y también el escritor de Hechos de los Apóstoles dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De este texto tan breve aprendemos varias cosas. Uno, esto sucedió antes que Jesús ascendiera al cielo, al final de los 40 días que él anduvo entre sus discípulos después de haber resucitado. Cuando Jesús resucitó, anduvo todavía 40 días haciendo los encargos principales a sus discípulos, como la Gran Comisión, la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y ocurrió 10 días antes de Pentecostés. Debemos recordar que Pentecostés viene de una palabra griega, quincuagésimo, que son 50 días después de la Pascua. La Pascua en que Jesús murió, resucitó, 40 días él anduvo entre sus discípulos, les hizo este gran encargo, ascendió al cielo y pasaron 10 días más y llegó la fiesta de Pentecostés. En realidad un cristiano no celebra la fiesta de Pentecostés, porque esa es una celebración de los judíos. Pero nosotros celebramos el descenso del Espíritu Santo que ocurrió en Pentecostés, hablando puntualmente. No está mal decir que celebramos Pentecostés, pero en realidad nosotros celebramos no la fiesta del Pentecostés, sino el descenso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía esporádicamente y volvía al cielo, venía y volvía. Pero en Pentecostés vino a quedarse, no solamente para estar con los discípulos, sino para estar en los discípulos. ¡Qué tremendo! Estando juntos, dice el texto que dimos lectura, los discípulos, el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén, porque allí iba a descender el Espíritu Santo. 3. Les dijo que esperasen la promesa del Padre. A veces nosotros no esperamos. Escuchamos, qué linda enseñanza, es lo que dice la Biblia, pero no tenemos una expectativa. Esto es para mí, yo lo voy a esperar. Y el que no espera, no lo recibe. Este puede ser un serio impedimento. Podemos ser espectadores, buenos oyentes, pero necesitamos esperar. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. El problema, si existe un problema, no es de Dios, sino de nuestra parte. Apatía, indiferencia, no espero, puedo tener prejuicio, eso es para otros, pero para mí no. Nada de eso es verdad. Así que le dijo que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo Jesús, oyeron de mí. O sea que Jesús enseñó sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Les había enseñado. 4. Cuando Juan el Bautista, porque no debemos confundir con Juan, el que escribió el cuarto evangelio, Juan el Bautista, ciertamente bautizó sumergiéndolos en agua, decía el pasaje. Bautizar significa sumergir a una persona en agua, el bautismo bíblico. 5.
Pero ustedes, les decía Jesús, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de algunos días. Serán sumergidos, hablando figuradamente. Y el que se sumerge en agua sale mojado. Ni lo piensa, pero eso ocurre como una evidencia lógica. O dicho de otro modo, serán investidos de poder de lo alto, serán llenados de poder, serán sumergidos en el poder del Espíritu Santo. 6. La promesa del Padre era el bautismo con el Espíritu Santo y fue enseñada por Jesús. 7. Entonces los discípulos le preguntaron, y yo me pregunto, ¿qué había en la mentalidad de los discípulos? Mientras el Señor le estaba hablando de esta enseñanza tan vital, sus mentes estaban en otra cosa. Eso puede ocurrirnos a nosotros también. Podemos estar en la banca aquí y pensar, ¿cómo habrá quedado mi hijo? Mañana tengo que hacer tal cosa. No te distraigas. No piense otra cosa. Piensa en esto que estamos escuchando. Entonces los discípulos le preguntaron al Señor si iba a restaurar el reino de Dios en ese tiempo. Recordemos que el pueblo de Dios, quiero decir, no el reino. Si iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Es decir, hacerlo libre del imperio romano, porque estaban muy hostigados, presionados por el imperio romano. Y en general los judíos tenían una expectativa diferente a la que Jesús vino a hacer. Ellos pensaban que el Mesías vino como un libertador político para liberarlos del imperio romano. Entonces Él le está diciendo que van a recibir el bautismo del Espíritu Santo y ellos les salen con un tema que nada tiene que ver con lo que Él les estaba hablando. Se ve que estaban distraídos. Que no nos ocurra a nosotros, que estemos atentos. Jesús le respondió, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. E inmediatamente vuelve a su tema. No se deja sacar del tema por su discípulo. Y pasamos a la segunda pregunta o segundo punto del sermón. ¿Quiénes recibirían o qué recibirían los discípulos y con qué finalidad? Porque a veces no la tenemos clara. ¿Qué recibirían los discípulos y con qué finalidad? Si yo hiciera una encuesta entre muchos cristianos, buenos cristianos, bien intencionados, y lo hice en alguna oportunidad, en varias veces, ¿querés recibir el bautismo del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Para qué? Para tener gozo. ¿Para qué más? Bueno, para sentirme mejor. Hasta me llegaron a decir, para sanarme. Nada de eso tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Esas son expectativas inocentes, pero no es la finalidad del bautismo con el Espíritu Santo. Algunos otros dicen, yo no estoy muy seguro de mi salvación. El bautismo con el Espíritu Santo no tiene nada que ver con la salvación. Ya hemos sido salvos al momento de recibir a Cristo en nuestro corazón. Y cuando entró Jesús a nuestra vida, perdonó nuestros pecados, nos dio la salvación del alma, la vida eterna. Y el Espíritu Santo ya vino a vivir en nosotros. Y nos puso un sello invisible, pero visible a los ojos de Dios. Pero también visible a nuestros ojos. Porque cuando vemos una persona que realmente fue convertida, nacida de nuevo, es diferente al resto de la gente. Tiene un léxico diferente, su modo de pensar, su modo de conducirse, su modo de actuar. Todo es diferente por la presencia del Espíritu. Ese es el sello o la presencia, pero eso no es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo es una experiencia posterior que puede ocurrir inmediatamente o a largo plazo o nunca. Pastor, y no soy salvo. No tiene que ver nada con la salvación. Algún conformista estará diciendo, entonces me quedo en el molde, me quedo tranquilo. Si soy salvo, pero ¿y de qué manera vas a dar testimonio de Jesús? Si el bautismo con el Espíritu Santo es para ser testigo de Jesús. Te voy a poner una comparación simple. Te regalan un 0 kilómetro de alta gama, pero le das arranque y no marcha. ¿Qué le falta? Combustible. Sí, el auto es tuyo, te lo regalaron,
pero falta combustible. Cuando recibimos a Cristo somos propiedad de Dios, somos sellados, pero con toda la reverencia que se merece, el bautismo con el Espíritu Santo, la plenitud de la presencia del Espíritu Santo es el combustible. Por eso hay muchos cristianos quedados, no le hablan a nadie de Jesús, tienen vergüenza, tienen miedo, no tienen dinamita, no tienen unción. Falta todo eso. Así que Jesús les dice que en el Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ubicarnos geográficamente, Jerusalén era la ciudad donde ellos estaban. Toda Judea era la zona circundante o la provincia. Pongamos un ejemplo nuestro, Resistencia, todo el Chaco, Samaria, ya era una tierra transcultural, porque los samaritanos no eran ni judíos ni paganos, eran híbridos, se habían mezclado con naciones paganas, por eso no se querían los judíos con los samaritanos. No obstante, necesitaban que se les hable de la salvación de Cristo Jesús. Y hasta lo último de la tierra, la visión del Señor en la Gran Comisión no es localista, es una visión o una cosmovisión mundial. Resistencia, el barrio San Miguel, todo Resistencia, todo el Chaco, toda Argentina, toda Sudamérica, Europa, Asia, África, el mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Que vayan los misioneros. No, si todos somos misioneros. En algunos templos dicen la puerta, en la parte de adentro, aquí empieza el campo misionero. Cuando saliste de la puerta del templo comienza tu campo misionero. Misionero quiere decir que llevamos la misión de hablar de Jesús a cuantas personas encontramos en nuestro camino. Pastor, pero yo no tengo ese valor, ese coraje. ¿Te falta el combustible? ¿La plenitud, la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo? A veces tenemos la buena intención, pero nos falta. Jesús les dice que recibirán poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. 2. Ese poder era para ser testigos de Cristo. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, en todas partes. ¿En qué momento? En cualquier momento. Mientras estás haciendo cola en el supermercado, mientras estás por rendir un examen. La oportunidad está en cualquier momento, en cualquier lugar, ante cualquier persona. 3. La finalidad del bautismo con el Espíritu Santo es para tener poder para dar testimonio del Señor Jesucristo en todas partes. Y no es para andar haciéndonos los vanidosos. Yo recibí el bautismo. No, al contrario, si recibiste el bautismo casi que no lo vas a decir a nadie, salvo cuando das testimonio. Pero la gente se va a dar cuenta. Este es un cristiano diferente. ¿Por qué? ¿Viste lo manso que es? ¿Viste lo humilde? ¿Viste lo amoroso, lo cariñoso? ¿Viste que habla con cualquiera y ya le habla de Jesús? O sea que el bautismo con el Espíritu Santo marca la diferencia. Sé lo que es ser salvo sin bautismo con Espíritu Santo y después del bautismo. El día que me convertí al Señor produjo un cambio radical en mi vida. Pero cuando recibí el bautismo con el Espíritu Santo, no radical, sino, no sé qué palabra usar, un cambio tan grande como cuando nací de nuevo, o aún más. A partir de ese momento, le hablaba a cualquiera, sin temor, con naturalidad, con convicción. ¿Qué cambió en mí? La presencia, la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es para ser testigos de Jesucristo. 4. ¿Deseamos también nosotros tener poder para ser testigos de Cristo en todas partes? Esa es la pregunta que tenés que contestarla a tu propia conciencia. Si no lo deseas, pues quedarás
en la lista de espera. Pero si lo deseas con todo tu corazón, yo te diría que es más importante pedirle que Dios te dé hambre y sed de la llenura del bautismo del Espíritu Santo, más que nada, porque Dios no fuerza a nadie. No dice, bueno, tomá, no es tirar el Espíritu Santo en la rebatiña, bien, aquí en la casa, no. Tenés que desearlo con todo tu corazón. Busquemos el bautismo con el Espíritu Santo y seamos testigos suyos. 5. Jesús ascendió al cielo ante todos sus discípulos desde el monte del Olivar, desde ahí ascendió al cielo, todos lo vieron, a los 40 días después de haber resucitado. Y pasamos al tercer punto, o la tercera pregunta. ¿Qué hacían los discípulos mientras esperaban esa promesa? ¿Qué hacían? Honestamente no se las pasaban estudiando como hacemos nosotros, más bien que se las pasaban buscando en oración y ruego. Pero tenemos que estudiar, tenemos que analizar para tener un concepto bíblico de lo que es tener expectativa de la llenura del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículos 12 al 15 leemos: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Eso es algo así como 1 kilómetro. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Versículo 14, muy importante. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. No estaban solamente allí los apóstoles, estaban como 120 persistiendo en oración. Primera enseñanza, todos, no algunos, sino todos, perseveraban unánimes, es decir, en unidad espiritual. ¿No habrá habido diferencia entre ellos? Obviamente que sí. Cada uno tiene su temperamento, su personalidad, pero eso lo dejaban de lado con tal de estar unidos. Porque allí donde está unido la gente que sigue al Señor, donde hay unidad, donde hay armonía, allí el Señor derrama bendición y vida eterna. Así que estaban en unidad espiritual. ¿Qué más? En oración y ruego. Oraban, rogaban, buscando la promesa del Padre. 2. Estaban orando todos juntos, no dirigía uno la oración. Vos orabas, el otro oraba, el otro oraba, yo oraba. No decía que pase fulano a dirigir, no, todos oraban. Cuando nos sentamos en una gran mesa, y dice, bueno, que coma fulano en nombre de todos. Y lo miramos, fulano, cómo come. No ocurre eso. Todos comemos simultáneamente, ¿sí o no? Bueno, Dios quiere darte de comer, entre comillas, algo mejor que una comida para el estómago. Esta comida es para tu alma, para tu espíritu, para tu vida interior. Es la más suculenta, la más poderosa comida, el alimento para tener poder, para ser testigo de Cristo. 3 o 2, creo, no sé si lo leí, estaban todos juntos, los hombres con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos del Señor. Jesús tenía hermanos, varones y mujeres. Pero ahí no decían, bueno, las mujeres vayan aparte a orar, los varones por un lado. No, estaban todos juntos. Hay iglesias donde se separan, no, la mujer no puede orar frente al varón porque le quita autoridad. No es bíblico. Ahí estaban todos juntos, orando. Cada uno estaba orando. 3, se creen que en esos 10 días, porque 10 días buscaron, también ayunaban, tenían comunión unos con otros. Seguramente que entre los 120 habrá habido algunas discusiones entre ellos. No eran angelitos, pero yo me imagino que iban Pedro, Juan, tal día no fuiste muy tierno y compasivo conmigo. Es verdad, Pedro. Perdóname, Pedro, perdóname, yo no me di cuenta.
Está bien, Juan, te perdono. Unos con otros, buscando estar juntos en armonía, secreto, para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Así que se cree que también ayunaban, tenían comunión unos con otros, se preparaban para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. En total eran unos 120 hermanos, como habíamos leído, unidos en oración, ruego y unidad espiritual. 5. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros también si queremos recibir el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Qué te parece? ¿Qué te dice tu sentido común? Hacer lo que ellos hicieron. Así que si estos días querés ayunar, no vamos a imponer un ayuno colectivo, pero si vos decís, yo necesito ayunar para que el Señor me bautice, y si necesito reconciliarme con alguien, no pierdas tiempo, empezá a hacerlo. En mi experiencia personal, no siendo pentecostal, yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, siendo de una iglesia que no era pentecostal. Así que yo no pude compartir mi gozo en la iglesia porque me iban a censurar y me iban a mirar como sapo de otro charco. ¿Qué es eso? ¿Se pentecostalizó este? Así que yo tuve que ese gozo reprimirlo y tenerlo conmigo. Una iglesia que no era pentecostal. En cuarto lugar, ¿cuándo se cumplió y cómo se manifestó esa promesa del Padre? En Hechos 2, versículos 1 al 4 leemos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Remarqué lo de sentados. No quiere decir que tengamos que estar sentados, es bueno estar de rodillas, es bueno estar de pie, pero es bueno estar de rodillas en nuestro interior. Porque a veces podemos estar arrodillados físicamente, pero podemos estar muy engreídos interiormente y estar de pie. Entonces, hermanos, son pautas a seguir que nos están enseñando cómo hacer para recibir. Se cumplió 10 días después que Jesús ascendiera al cielo, en el día de Pentecostés, que era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. 2. Estaban todos, nadie faltó, unánimes en unidad espiritual, juntos, nadie quedó en su casa. 3 condiciones indispensables favorecen el cumplimiento de la promesa del Padre. Yo no sé, habrán tenido todo tarjebús para ir ahí. No sé si comían ahí o se iban, comían y volvían. No trabajaban. Habrán pedido permiso, habrán tomado sus vacaciones, 10 días de búsqueda. Era intenso. 3, el poder de Dios se derramó no en algunos, sino sobre cada uno de ellos. Dios no hace excepción de personas. 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo, es decir que bautismo con el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo son expresiones sinónimas la primera vez que ocurre. En los primeros versículos Jesús dijo: y seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando se cumple dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas, no son la misma. Son la misma. Cuando lo volvemos, 5, cuando lo volvemos a experimentar, ya no podemos decir que volvemos a ser bautizados con el Espíritu Santo, sino renovados o vueltos a ser llenos con el Espíritu Santo. 6, ¿cuál fue la evidencia inicial de haber sido bautizado con el Espíritu Santo? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No decía uno, a ver Pedro, repetí, decí gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que se te trabe la lengua. No, no hay tal cosa. El Espíritu se hizo cargo de la lengua y hablaban
como el Espíritu los dirigía. En todo caso, tratar de que alguien imite mi lenguaje sería una lengua humana. Hay 3 lenguas. La humana, la fabricada, cuando yo no consigo ser lleno. La lengua diabólica, porque los poseídos también hablan en lengua. Y la lengua genuina, que es dada por el Espíritu Santo. Pero esa no es la finalidad, ¿eh? Cuando vos te bautizás en agua, no decís, me voy a bautizar. ¿Para qué? Para salir fresquito del agua. La finalidad de bautizarnos en agua es obedecer un mandato del Señor. La evidencia de haber sido sumergido en agua es que salís mojado. La finalidad del bautismo con el Espíritu Santo es tener poder para dar testimonio de Jesús. No es hablar en lengua. Pero ¿cómo sé si alguien fue bautizado? Habla en lenguas. Una lengua que Dios le da, no que nosotros le hacemos imitar. En esa oportunidad fueron idiomas reales, en esa oportunidad, porque vinieron de muchas partes de Jerusalén a celebrar el Pentecostés. Había de muchas naciones, y era necesario que todos escucharan el mensaje de Dios en su propio idioma. Así que en Pentecostés no eran lenguas angelicales, eran lenguas reales de esas nacionalidades. Y se cree que había por lo menos 10 idiomas que hablaban esa gente, que se agrupó cuando escucharon el estruendo. Había gente entonces procedente de alrededor de 10 lugares o más lugares, pero que hablaban 10 idiomas. Entonces la pregunta es, ¿por qué hablaron los 120 en lenguas? ¿Por qué no hablaron 10 discípulos en lengua para darle el mensaje a esa gente? Y los otros, ¿por qué no hablaron en hebreo? No, todos hablaron en lenguas, porque la lengua es la evidencia inicial, no la única, la inicial. Y después se va, depende. Si uno conserva la llenura o busca la llenura, habla siempre en lengua, pero eso no es el don de lengua que es dado solamente a algunos para dar un mensaje a la iglesia. Pero para dar el mensaje a la iglesia en lengua se necesita el don de interpretación, porque si no, no entendemos nada. Pero la lengua queda en los que siguen llenos del Espíritu Santo para edificación personal. Cuando se te acaba tu repertorio en tu vida de oración, el Espíritu Santo toma tu lengua y empieza a hablarle a Dios el Padre en gemidos indecibles, en lenguas. Vos no sabés lo que estás diciendo, pero Dios lo sabe. Y a los pocos minutos tu vida es renovada y fortalecida. Dice que el apóstol Pablo hablaba en lengua más que todos. Pero en la iglesia de Corinto decían, no sean niños. Si ustedes no tienen don de interpretación, no hablen en el culto, hablen para ustedes. 9. Ahora preguntémonos, ¿queremos realmente tener esa experiencia? El mismo Dios que cumplió con ellos, te pregunto, ¿lo querrá cumplir con nosotros? ¿Habrá cambiado Dios de parecer? Si Dios le prometió a ellos, y dice que en Dios no hay cambio ni sombra de variación, y dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él es el bautizador, no es el Espíritu quien bautiza con el Espíritu, es Jesús el único que bautiza con el Espíritu. La pregunta es, ¿queremos realmente tener esa experiencia? Señor, parece que esta gente no quiere, con mucho dolor. ¿O sí? Pensé que ibas a dar un alto, te ibas a dar un grito de júbilo y te iba a poder decir, ¡esto es para mí! Señor, se me fue todo el público. Ponete de pie, hermano, ponete de pie. Te animo a ponerte en pie y decir, Señor, no me voy de este culto sin recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y los que recibieron un día van a ser renovados. ¿Queremos realmente? Quiero concluir. Me convertí al Señor el año 1968. Muchos de ustedes no habían nacido. Mi primera iglesia no era pentecostal y no se hablaba ni se enseñaba de esa experiencia. Pero al pasar por una tremenda prueba, le pedí al Señor que me dé fuerza para sobrevivir y salir adelante. No le pedía plenitud ni bautismo de Espíritu Santo, nunca me habían enseñado eso. ¿Qué empecé a hacer? A ayunar, a orar, a pedirle perdón a los que le había ofendido.
Y en 3 semanas, porque hice ayuno 3 semanas, viernes, sábado y parte del domingo, y a reconciliarme con aquello que había tenido contratiempo. Y sin pensar, es literal lo que yo te cuento. A una cuadra de mi casa, andando en bicicleta, venía orando, y en un momento tengo que dejar la bicicleta porque descendió el poder del cielo sobre mí y empecé a hablar en lenguas. Yo no sabía lo que era eso. Llegué a casa y le dije a Nidia, mira, no sé lo que me pasa. ¿Qué pasó? Mira, estoy hablando en un idioma extraño que no conozco. Y dijimos ambos, ¿no será eso lo que los pentecostales dicen que es el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas? Pero yo dije, Señor, a mí me enseñaron que eso es cosa de pentecostales. Así que si eso no es genuino, yo no lo quiero. Pero te pido perdón si soy un ignorante. Si eso es genuino, yo lo quiero, Señor. Yo estoy dispuesto a cambiar mi mente. Todo el día intenté hablar y orar en castellano y no pude. Pero me reprimía. Dame evidencia. Al otro día en la madrugada, antes de ir a trabajar al banco, a las 5 de la mañana, me encerré en mi cuarto de oración y dije, Señor, quiero que me des la evidencia si esto es genuino. Al instante empecé a orar en lengua a los gritos. No pude parar. Escuchaba que la gente pasaba por la calle, no me importaba. La plenitud del poder de Dios llenaba mi alma y a partir de ahí mi vida fue diferente. Empecé a hablar de Cristo a cuantas personas venían a mi camino. Esa puede ser tu experiencia hoy. ¿Lo queremos? ¿Estás seguro que lo querés? Espéralo, esperen la promesa del Padre. Empecemos a orar. Dios te va a dar.